estar en algunos sitios porque son perseguidos, maltratados y muertos. Y es una pena que en el siglo XXI todavía se persiga a los cristianos. No ha cambiado. No ha cambiado nada. Ahora en Nigeria, como os he dicho antes, por $34 pagan por la muerte de un cristiano. Los islamistas, la religión de la paz, que dicen que es la religión de la paz. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que los que mueren van con el Señor a su gloria para siempre. Vamos a la palabra de Dios y vamos a ver lo que el Señor esta mañana nos quiere hablar. El tema es: ¿cuál es el secreto de la bendición de Dios? ¿Cuál es el secreto de la bendición de Dios? Y vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 6, versículo del 1 al 15. 2 de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Vamos a ponernos de pie, por favor, todos, para leer la palabra de Dios. David volvió a reunir a todos sus escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió a Baal de Judá para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en collado, y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió la mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado a aquel lugar Perez Uza hasta hoy. Y teniendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, es decir, a Jerusalén, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado los 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con éfod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Amén. Podéis levantaros. ¿Cuál es el secreto de la bendición de Dios? Y lo primero que tenemos que saber, ¿qué es la bendición de Dios? Porque si no sabemos lo que es la bendición de Dios, mal podremos entender la palabra y su significado. Pues la bendición puede ser muchísimas cosas: el perdón de Dios de nuestros pecados, la salvación, la santificación, el nuevo nacimiento espiritual, la vida maravillosa espiritual que tenemos en Cristo. También puede ser de tipo material, como la salud, la familia, la comida, el trabajo, un sinfín de cosas
Eso es, a modo así en general, la bendición de Dios. Hay muchísimas más cosas. ¿Y quién no quiere la bendición de Dios? Sobre todo los cristianos. Todos, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo conseguirla? Eso es otra cosa. Porque la bendición de Dios es lo más grande que puede tener el hombre en este mundo. Como hemos leído, todos deseamos y anhelamos tener la bendición de Dios. Que Él derrame de sus muchas bendiciones sobre nuestra vida, en lo espiritual, en lo material, sobre nuestra familia, sobre nuestra casa, sobre la iglesia, sobre todos los que nos rodean. Eso es lo que anhelamos y queremos todos. Ahora bien, ¿por qué tardan algunas veces en llegar a nuestras vidas la bendición de Dios? ¿Por qué? Porque algunos, por ejemplo, sin estar tan consagrados a Dios, que lo vemos nosotros, reciben muchas bendiciones de Dios. Y decimos, Señor, ¿pero qué pasa? ¿Por qué? Nos preguntamos muchas veces. ¿Qué cristiano no se ha preguntado eso? Pero claro, todo esto solamente lo sabe el Señor y nos puede responder o no nos puede responder, porque Él es soberano. Y tenemos que estar dispuestos a entender la voluntad de Dios. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? Era un hombre de Dios maravilloso y le pidió 3 veces al Señor que le sanara de su enfermedad. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y realmente no fue una respuesta, o sí, como queramos, pero ahí está. No lo sanó. ¿Y por qué? Podemos preguntarnos. ¿Por qué el apóstol Pablo no fue sanado y tuvo esa molestia en su vida, en toda su vida, siempre? Evidentemente, aquella enfermedad de Pablo era una molestia. Dios no lo quiso sanar. Pero quizás Dios quería que se diera cuenta que era humano y que el llamado de apóstol era de Dios y que los milagros que él hacía venían de Dios y que tenía que ser humilde. Esa enfermedad le recordaba todos los días de su vida que necesitaba al Señor cada día. Y así que hizo Dios, pues lo utilizó todo el resto de su vida, porque de la otra manera mejor se lo hubiera subido Pablo, el yo, y no le hubiera servido al Señor. A veces Dios tiene que tratarnos como al apóstol Pablo y a otros muchos hijos de Dios para que seamos útiles al Señor. La palabra que hemos leído nos relata una parte de la historia del arca de Dios y nos va a ayudar a descubrir el secreto de la bendición de Dios. El versículo 6 dice: entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-Edom, a la ciudad de David, es decir, a Jerusalén. Pero todos conocéis que en el arca estaba la presencia de Dios. Además de que el arca era el arca del testimonio, donde estaban los 10 mandamientos, donde estaba el maná, donde estaba la vara de Aarón, y todas estas cosas estaba la presencia de Dios. Y para saber mejor lo que ocurrió, os diré que por culpa del sacerdote Elí, sus hijos, y sobre todo Israel, que no vivían en integridad de acuerdo a los mandamientos de Dios, pues Dios permitió
que Israel perdiera una batalla, murieran 30.000 hombres y el arca fuera arrebatada, que no hay otro momento de la historia que vemos que el arca fuera arrebatada por los filisteos. En ningún momento del arca fue arrebatada nada más que ese momento. Y Dios lo permitió para dar una lección a Israel, a sus líderes, que no andaban como Dios quería que andaran. Y al cabo de 7 meses, el arca volvió otra vez a Israel. Pero fijaos que el arca volvió a Israel sin necesidad de ninguna guerra, ni de ninguna batalla, ni de ningún ejército. ¿Sabéis cómo vino? Con la mano poderosa de Dios. Mandó tumores malignos a los filisteos y empezaron a morir, pero rápidos, un montón de filisteos. Y claro, esto fue consecuencia de no honrar a Dios, porque los filisteos no honraban a Dios. Y si miráis la palabra de Dios, la llevaron a su templo, al templo de Dios, Dagón, y la pusieron, y una noche, la pusieron a la noche, y al día siguiente el Dagón estaba de rodillas al arca. Se quedaron asombrados, la pusieron, y a la otra noche ocurrió lo mismo, y la quitaron del templo, porque se dieron cuenta que no podían ante el arca de Dios. Comprendieron los filisteos que el arca de Dios no era cualquier cosa para jugar como ellos hacían con sus dioses. Así que los filisteos, bien, como no honraron a Dios, sobre todo el arca, se creían que era otra cosa más, Dios extendió su mano y empezaron a morir filisteos por tumores. Y así, horrorizados y temerosos, devolvieron el arca a Israel, porque se dieron cuenta que ellos no podían tener el arca de Dios. Y nos dice la palabra que fue a casa de Abinadab, un judío, un montículo, una especie de montaña. Y allí estuvo 20 años. No es un día ni dos, 20 años. Y nos dice la palabra, en el relato que hemos leído, que hay un momento cuando están trasladando el arca, que hay una muerte de uno de los hijos de Abinadab, se llamaba Ucía, creo que Uza se llamaba, porque quiso sostener el arca que se caía. Y dice que la ira de Dios se encendió, se enojó Dios y murió instantáneamente. Claro, eso le pesó a David. Dice, ¿cómo podremos estar delante del arca de Dios? ¿Cómo podremos estar delante de Dios? Pero hay que entender que muchos no conocerán esta muerte, ni la entenderán, y menos si no son creyentes. Y algunos creyentes se lo podrán preguntar. Pero había una norma para trasladar el arca. El arca no la podían llevar en bueyes ni en carros como la estaban llevando. Tenían que llevarla los que Dios había escogido, es decir, a los sacerdotes. Y tenían que llevarla con 2 barras de madera y a hombros. Eso era la ley puesta por Dios y dada a Moisés. Y ellos se saltaron a la torera esa norma. Y estamos ante el arca y la presencia de Dios. No honraron a Dios. Y por eso dice que se enojó Dios y murió por tocar el arca. Así que vemos que el arca era algo muy serio. Las cosas de Dios son muy serias y muchas veces las tomamos como risa, como no tienen mucha importancia. No, hermanos, no es así. Tiene mucha importancia y son cosas sagradas que no se pueden jugar. Lo que realmente me llama la atención de esta historia que estamos meditando esta mañana es lo que ocurrió con Abinadab. Es curioso. Estuvo 20 años el arca en su casa y no fue bendecido en ninguna cosa. De las muchas bendiciones que Dios tenía, no fue bendecido ni en una sola. En 20 años. ¿Cómo es posible eso?
¿No pasa también que algunos vienen a la iglesia y no sienten la presencia de Dios y son bendecidos? Pero hemos de preguntarnos el porqué de esto. Primero, este hombre y su familia no valoraron el arca de Dios, no la honraron. Incluso algunos comentaristas dicen que se quejaron de que el arca estuviera allí, en su casa, porque el arca, algunos sacerdotes iban a orar, a preguntarle a Dios, y quizás en su casa había mucha gente, o sea, alguna gente de vez en cuando venía, y quizás les molestara incluso que el arca de Dios estuviera en su casa. Es triste que tengas la presencia de Dios en tu casa y tú la menosprecias. Así que la misma presencia de Dios con tantas bendiciones y no obtuvo ni una de ellas. Es triste, ¿verdad? Y así también ocurre con mucha gente que les hablamos en un momento de su vida la palabra de Dios y no la aceptan. ¿Y qué pasa? Porque pierden muchas bendiciones de Dios. Y sobre todo, pierden la salvación establecida por Dios por medio de su palabra y de la sangre derramada de Cristo Jesús. Esa es la realidad. Pero también nos pasa a nosotros algo parecido. Cuando no valoramos la presencia de Dios, Dios tampoco nos bendice. Esa es la verdad. No nos bendice porque no la valoramos. Y nos perdemos un sinfín de bendiciones. Algunos creyentes incluso buscan a Dios en los momentos difíciles y para que Dios les haga un milagro. ¿No es una forma egoísta de buscar a Dios? A Dios hay que buscarle siempre. Y no para pedir, sino para darle las gracias, honrarle y darle la gloria y la adoración que Él se merece. Porque Él lo ha creado todo, absolutamente todo, y todo le pertenece. Y muchas veces vamos a Dios con egoísmo. Esa es la realidad. No todos, algunos, como he dicho. Jesús en una ocasión dijo: lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo dijo Jesús en lo espiritual. Eso es una ley que no se puede violar. Cuando el hombre la viola, tiene sus consecuencias. Abinadab, además de despreciar el arca de Dios, algo valiosísimo, que no le dio el honor y la honra que se merecían, y se quejó. Pues no podemos despreciar, como hizo este hombre, las cosas de Dios. No podemos despreciar las cosas de Dios. ¿Os acordáis de Esaú? ¡Ah! La primogenitura, ¿para qué me sirve? La bendición de Dios, ¿para qué me sirve? Dame ese plato de lentejas. ¿Y qué pasó? Dice que luego lloró por la bendición de Dios, pero no la obtuvo. Menospreció a Dios y sus bendiciones. Hermanos, eso no se puede hacer. No podemos andar en nuestros caminos y luego pedir la bendición de Dios. Uno de los principios espirituales para tener la bendición es: ¿cuánto tiempo dedicas a Dios? Cuanto más tiempo dediques a Dios, más bendición tendrás. Es una ley. Cuanto más tiempo dediques a Dios, más bendición tendrás. Pero si dedicas poco tiempo, poca bendición tendrás. Fijaos, algunos vienen a la casa de Dios como si incluso le hicieran un favor a Dios. Ah, yo voy a la iglesia, sí, este día voy a ir a la iglesia, me apetece ir a la iglesia. Y van como si le hicieran un favor a Dios.
qué cortos de vista y qué cortos de discernimiento de las cosas de Dios. El favor te lo está haciendo Dios cuando vienes a su casa, que puedes presentarte delante de Él y que te bendiga, porque cuando tú vas delante de Dios, Dios te bendice. O sea, el favor te lo está haciendo Dios. Tú no le haces ningún favor a Dios. Y algunas veces a mí me causa tristeza, porque algunos no han comprendido realmente el compromiso, la dedicación a Dios que debemos de tener. Jesús lo dio todo en la cruz por nosotros. ¿Damos nosotros todo por Cristo? ¿Verdad que no? Seamos honestos. No. Algunas veces me causa tristeza cuando veo a algunos hermanos llegar tarde a la iglesia. ¿Sabéis por qué? Los que llegan tarde están despreciando a los hermanos que hay aquí y están despreciando a Dios. Digo así de fuerte. Están despreciando a Dios. Si a ti te invitan un amigo a su casa a comer, tú no llegas tarde. Si vas a un partido de fútbol, tú no llegas tarde. Por poner ejemplos. Si vas al cine, tú no llegas tarde. Porque te pierdes y ha empezado la película. Pero llegar a la casa tarde, a la iglesia, a la casa de Dios tarde, no importa, ¿verdad? Luego estás despreciando a Dios y a los hermanos. Y luego queremos bendiciones de Dios. Si estás despreciando a Dios. Así le ocurrió a Abinadab, que tuvo la presencia de Dios, el arca 20 años, y no obtuvo ni una sola bendición de Dios. ¿Por qué? Porque menospreció a Dios. Pero ¿quiénes somos nosotros para menospreciar a Dios? ¿Creemos que somos algo? Somos polvo. Recordad, del polvo fuisteis tomado y al polvo volverás. Está escrito. ¿Quién creemos que somos nosotros para despreciar a Dios? Ahora vamos a ver por el contrario, porque la palabra habla muy claro, vamos a ver el contrario de Abinadab. Lo opuesto. Obed-Edom, un hombre con una disposición distinta, con un corazón distinto para Dios. Este hombre supo honrar a Dios y además aprovechó el momento del arca de Dios en su casa. La supo aprovechar porque cantaba, tocaba para Dios. Seguramente cuando entró el arca empezó a tocar alabanzas a Dios. Seguro, porque él amaba a Dios de verdad. Así que aprovechó la oportunidad para también agradar a Dios que estaba en el arca en su casa. Lo aprovechó. Y nos dice la palabra que inspiró con su ejemplo a 68 hermanos. No sabemos si eran hermanos de carne o eran hermanos en la fe, que eran cantores o sacerdotes, no lo sabemos, no importa. Pero él lo inspiró a otros muchos. Cuando tú amas a Dios y eres responsable y deseas adorar, inspiras a otro con tu comportamiento y los acercas a Dios. Pero si tu vida no es con respecto a lo que dijiste cuando te entregaste a Cristo, te voy a seguir toda mi vida, y luego no lo haces, también das un mal ejemplo para que no se acerquen a Dios. Podemos mirar en Primera Crónicas 16, 37 al 39. Ahí está Obed-Edom tocando al arca y cantando a Dios. Dice que tocaba el salterio y el arpa. Y solamente en 3 meses que estuvo el arca fue bendecido por Dios. Solamente 3 meses. Aquel estuvo 20 años y no recibió ni una sola bendición de Dios. Abinadab. Pero Obed-Edom, en 3 meses recibió bendiciones de Dios por todo, en lo espiritual y en lo material. ¿Os dais cuenta?
como Dios honra al que lo honra. ¿Por qué no somos nosotros igual? Honremos a Dios para que todas las bendiciones vengan sobre nuestras vidas y sobre su casa, sobre su iglesia. Seamos sabios. Fue bendecido de tal manera que todo el pueblo de Israel lo vio, se dio cuenta. Cosa que tocaba era bendecida por Dios. No nos dice en qué cosas, pero todo el pueblo se dio cuenta de que Dios lo estaba bendiciendo. ¡Qué maravilla! Ese hombre agradó a Dios porque tenía un corazón para Él. Era celoso de sus cosas, cantaba alabanzas, inspiraba a otros. Y seguro que muchas veces, estando el arca, iría a adorar allí, en su propia casa adoraría al Señor, con un gran corazón, con una gran alegría, porque le había tocado el premio gordo, le había tocado la lotería. Y a nosotros no nos ha tocado la lotería con Cristo. Lo mejor es que no lo hemos echado, no hemos comprado ni hemos gastado dinero. Nos ha tocado la lotería, pero con Cristo, la mayor. Nada se puede comparar con Cristo. Y dice la palabra de Dios que el pueblo se dio cuenta y avisaron al rey David, que Benedón está siendo bendecido en todo. Anda. El rey David se dio cuenta que Dios estaba en esa casa, estaba bendiciendo a esa familia, y que ahora era el momento de llevar el arca de Dios a Jerusalén. No antes, sino ahora era el momento de llevar el arca de Dios a Jerusalén. Y seguro, no he meditado en la palabra, no he mirado en la palabra, que el arca fue llevada por sacerdotes y con barras como estaba establecido. Seguro que tendrían más cuidado y honrarían a Dios. Así que el rey David decidió traer el arca del pacto a Jerusalén. Y dice que fue con gran alegría y con mucha fiesta. Era algo maravilloso que a la capital, a Jerusalén, a la ciudad santa, fuera el arca de Dios. Porque Jerusalén acababa de conquistarla el rey David. Antes estaba en manos de los jebuseos y ahora la ha conquistado el rey David. Y antes una ciudad donde estaban ídolos, ahora iba a ir el arca de Dios, la presencia de Dios mismo. Estaría allí hasta el tiempo que Dios quisiera. Así que la trajeron con gran alegría a la casa de Dios. ¿Qué nos quiere decir la palabra en esta mañana? ¿Cuál es el secreto de la bendición de Dios? Yo creo que lo hemos visto, ¿no? Buscar a Dios de todo corazón. Dedicarle el mayor tiempo de tu vida a Cristo, al Señor. Honrarle en todo lo que hagas. Glorificar su nombre. Ser honestos con el Señor. Y la bendición está ahí. No hay otra manera. ¿Y cómo vamos a ser bendecidos? Pues en lo espiritual, que es lo más importante, y también en lo material. Porque para Dios no hay nada imposible. Él está deseando bendecirnos, tanto en lo espiritual como en lo físico, en todo quiere bendecirnos. Pero a veces la bendición de Dios no puede llegar por nuestros pecados, por nuestra rebeldía, por no honrar a Dios como Él se merece, por no darle la gloria que Él nos ha dado. Porque Él sí que nos ha dado una gloria a nosotros, que se ha revelado en nuestras vidas y ha llenado nuestro corazón con su presencia por medio del Espíritu Santo y nos ha dado su palabra. Él sí que nos está honrando. No seamos ingratos y honremos a Dios para que todas las bendiciones de Dios lleguen a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestro hogar y a su casa y a la iglesia. Amén. Vamos a terminar. Padre, te doy gracias, Dios mío, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, es bendición para nuestras vidas. Te rogamos, oh Dios, que cambie nuestro corazón, nuestros modos de hacer las cosas, que nos pongas fuego en nuestro espíritu para que te honremos y te glorifiquemos como solamente tú te mereces.
Oh Dios, tú nos lo has dado todo, Padre. Gracias, gracias. Que nos bendices aún cuando no lo merecemos, Padre. Queremos honrar en esta mañana y darte las gracias como familias, como iglesia, Padre. Recibe la alabanza, la adoración y la gratitud de nuestros corazones, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén.